alegre la canción, para siempre santidad, nos anuncia plena salvación, para siempre santidad, para siempre santidad, para siempre santidad. Alabemos todos al Rey de Gloria, para siempre santidad. Alzaremos fieles el pendón, para siempre santidad. Lucharemos sin vacilación, para siempre santidad, para siempre santidad, para siempre santidad. Alabemos todos al Rey de Gloria, para siempre santidad. ¡Gloria a Cristo! Amén, así sea. Dios les guarde, sí, Señor. Amén. Dios les guarde. Así sea. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga y Dios les pague, hermanos. Así sea. Así sea, amén. Dios les pague. Bendito el nombre del Señor. Abrazo en el nombre del Señor. Siento anhelos de estar. Cuando me voy con tristeza. Cuando llego otra vez a mi casa. Por eso digo, esto que hacen como que me parece extraño, pero lo han hecho sea para la gloria de nuestro Dios y para bendición de vuestros corazones. Me siento como el hombre que cuidando
de la esposa de Cristo, que sois vosotros, ha tenido fruto especial. Como una mujer entregada a Cristo, Dios ha querido bendeciros a vosotros en este lugar. ¿Está su hermano solo con ustedes? Tus hermanos que me acompañan y que están aquí, hermanos, en este lugar con ustedes, son los que llegaron aquí con vosotros. Pero no es por separación, ni es por tristeza, es que tú has tenido muchas hijas. Y cómo me alegro en Cristo Jesús. Estamos aquí reunidos y allá en North Hollywood un grupo de hermanos que me acompaña está alabando al Señor. Estamos reunidos aquí y en Huntington Park, otra hija tuya que ha crecido, allá están de los que me acompañan diciendo que viva Jehová y sea bendita la roca de nuestra salvación. Parece que estoy solo, pero no, es que están atendiendo a otra de tus hijas, Iglesia del Señor, para allá por Valinda, otro grupito de hermanos. Allá, hermanos, ahorita un hermano está llevando en mi nombre aquella apertura de la nueva casa que se ha abierto en Santana. Allí están los hermanos. ¡Qué bendición tan grande! Te has extendido y tus estacas se están clavando a un lado y a otro y tus cuerdas se están estirando. A Dios sea la gloria por esta bendición, bendición inmensa. No estamos en el este, no estamos tampoco en el sur, no estamos en el oeste, estamos en toda la ciudad de Los Ángeles. En distintos lugares se oye un clamor de alegría y de júbilo, porque gozo y bendición hay en la tienda de los justos. Es que la diestra de Jehová está por nosotros y en él nos recrearemos bendiciendo su nombre. Pero no solo es en Los Ángeles. La obra de Dios se extiende, decíamos, desde el norte hasta el sur. Del occidente, de allá donde, hermanos, se pone el sol, hacia donde sale el sol, hay hermanos que bendicen el nombre del Señor. Ya que tú me has dicho que yo sea bienvenido, mi paz, mi tranquilidad, mi alegría es saber que Dios está con su pueblo donde quiera que se encuentra. Y ya que nuestro deseo es edificarnos en la gracia de nuestro Dios, el Señor nos lo conceda. Siento a veces esta emoción me frena para querer explicar, porque es una grande satisfacción. Yo me siento tan lleno de alegría en Cristo Jesús. Yo me siento tan satisfecho en esta obra de Dios. Y es que el ver y contemplar, aunque el hermano decía, aunque el hermano se lamentaba un poquito en decir, hermano, no van a estar todos los hermanos. Yo me siento muy feliz con ustedes. Vuelvo a repetir, porque no hemos perdido. No puedo decir que soy tu esposo. Tu esposo es Cristo el Señor. Pero dice que el amigo del esposo se alegra en la felicidad del esposo y en la felicidad de la esposa. Así cuando el amigo del esposo, el que es amigo del esposo, ve que aquel hogar está siendo bendecido, aunque no sean propios, se alegra, porque es tanto el amor que tiene al esposo, que la alegría del esposo es alegría del amigo. Y yo como amigo de Cristo me alegro en la alegría de Cristo. ¡Qué bendición tan grande! Que, hermanos, en lo mismo su hermano está sintiendo. Quisiera que este lugar fuese un lugar muy amplio. Quisiera volver a reunir a todos los hermanos de Los Ángeles. Quisiera que estuvieran todos, pero ahora nuestro lugar, la extensión de nuestras fuerzas no abarca para todos los hermanos, pero no es de derrota. El hermano Aarón dijo, ustedes van a ser mi voz. Ustedes van a ser mis brazos. Plugueó a Dios haberme escogido, hermanos, para este ministerio, para que se siga oyendo esa voz a través de los años y diga que tenemos esta gracia por aquel varón que Dios
diciembre nos juntábamos en la ciudad de Guadalajara. Qué hermoso traer ese recuerdo. Qué, hermanos, vivencia estar analizando cada uno de esos acontecimientos. Y decir, como les decía a los hermanos, yo siento que el hermano Aarón no ha muerto, hablando físicamente, porque sabemos que los cristianos no mueren, pero en lo físico el hermano Aarón no ha muerto, ni estoy pensando que su cuerpo esté ahí en el huerto. Yo veo al hermano Aarón en la iglesia del Señor, en cada uno de nosotros, vive su espíritu, vive su fe, vive su anhelo, vive Aarón Joaquín en cada una de nuestras mentes y de nuestras acciones. Nos permita Dios que no lo digamos con nuestros labios, que lo manifestemos con nuestros hechos en el nombre de Cristo el Señor. Ese espíritu, esa fe, ese anhelo, ese celo, les decía a los hermanos en la ciudad de Guadalajara, no debemos de dejarlo caer, apagar, irse perdiendo, sino debemos de fortalecerlo. Ese domingo les daba, hermanos, y trataba de que ellos comprendieran cuál era el propósito, y para ellos tomaba un texto que, aunque lo repitamos en este lugar, servirá para enseñanza nuestra en el nombre de Cristo Jesús. Habla en el libro del Apocalipsis, sentados como están, y nos trae este hermoso ejemplo, el capítulo 3. Pues vamos a leer desde el versículo 14, aunque al que yo quiero referirme es solamente a un texto, pero tomándolo todo para que lo meditemos. Es palabra de Dios y nos va a servir como enseñanza. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Decía que aunque el anhelo de exhortar en vosotros ese espíritu de nuestro Dios está en que meditemos el versículo 15 y 16 y traigamos también el versículo 19: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el versículo 19 nos dice a nosotros también en ese pensamiento: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Qué requiere el Espíritu de Dios? Sé pues celoso. Ojalá el Señor nos permita que en la meditación de estas palabras traigamos una enseñanza para nosotros. Estoy diciendo en el pensamiento de unir esa vida de prosperidad, vida de trabajo, vida de cuidado, vida de celo que tuvo el hermano Aarón durante todo el tiempo que estuvo aquí sobre la tierra. Traíamos el recuerdo y llegábamos comentando lo que había pasado en la ciudad de Guadalajara. Y es que el siervo de Dios llegó a la ciudad de Guadalajara y
Y muchos de ustedes conocen y saben que llegar a la ciudad de Guadalajara es donde ahorita, todavía en la actualidad, hay mayor fanatismo. Y si nos remontamos en el tiempo hacia épocas, hermanos, pasadas, y llegamos hacia el año de 1926, encontramos a un hombre donde todavía el fanatismo era más fuerte, era más, ¿qué diríamos? Intolerante, donde hablar de las cosas de Dios, que no lo hablara un sacerdote, que no fuera un cura el que estuviera predicando, era una violación casi a los derechos humanos, al privilegio de aquellos hombres. Ahí llegó el hermano Aarón, sin tener quien le recibiera, sin tener quien le aceptara, sin tener ningún apoyo económico, moral o pues de gente. Solamente iba confiando en la gracia de Dios. Pero su trabajo, su militancia, su esfuerzo, su integridad, su consagración a Dios, hicieron de él una fuerte columna sobre la cual hoy se cimenta la iglesia del Señor en su crecimiento espiritual. Pero es bueno que nosotros estemos recordando a los hombres de Dios, no solo para hacer de ellos una memoria que, hermanos, nos ennoblezca en el pensamiento, sino que incitados por ellos, por su ejemplo, por su trabajo, deseemos seguir las mismas pisadas. El apóstol nos decía, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas eternas. Y en eso nosotros hablamos, y yo decía a los hermanos, no estoy viendo el cuerpo del hermano Aarón que está allí en tierra, sepultado y cubierto. Estoy viendo el cuerpo del hermano Aarón en cada uno de ustedes. En cada una de sus caras veo yo la imagen del hermano Aarón. Ojalá y no solo sea una imagen, sino sea un cuerpo que trabaje, que se manifieste, que luche, que batalle por alcanzar la bendición que Dios dio al hermano Aarón en nuestro nivel, como miembros, como trabajadores en la obra del Señor. Y las palabras del apóstol nos traen a nosotros un análisis de una iglesia que cuando en un tiempo recibió la palabra de Dios, quizás fue una iglesia fervorosa, pero que pasado el tiempo, el Señor, hermanos, empieza a reprender aquel comportamiento. Escribe a ese ángel de la iglesia de Laodicea: yo conozco tus obras. Pero en aquellas obras se empezaba a manifestar un freno en el trabajo espiritual. Y ese freno se manifestaba no, hermanos, en que se hubiera entregado a la degeneración y al vicio y a la maldad, sino en que había dejado aquel fervor, aquella antigua fe, aquel, hermanos, amor en el que se manifestaba decisión y de servicio para nuestro Dios, estaba menguando. Se había vuelto no algo que se retirara, sino se había vuelto una tibieza espiritual. Y dijo el Señor: ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, pero por cuanto eres frío, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino eres tibio, yo te, ¿qué cosa? Yo te vomitaré de mi boca. ¿Y por qué circunstancias, hermanos, podemos estar pasando nosotros, principalmente aquí en la ciudad de Los Ángeles, principalmente en este país, en esa situación en la cual nosotros podemos estar en la misma circunstancia? Y la palabra de Dios es para que nos analicemos cada uno de nosotros y estemos meditando. No será este mensaje en la actualidad para que yo lo vea y me encuentre en ese mismo nivel y reconozca mi estado en que yo me encuentro, porque hay una sentencia: por cuanto no eres frío ni tampoco eres ardiente, ferviente, caliente, yo te, ¿qué cosa? Yo te vomitaré, dice el Espíritu de Dios, de mi boca. Qué triste es que nosotros, hermanos, hablar de algo que hasta suena feo en este recinto dedicado para la alabanza de Dios, pero es algo que el Espíritu de Dios está poniendo: vomitar
algo que no tiene ¿qué? Entrada en nuestro cuerpo. Algo que nos causa a nosotros un dolor, algo que no se puede soportar. Pero así dice el Señor, por cuanto no eres ¿qué cosa? Yo te ¿qué cosa? Yo te vomitaré de mi boca. Me siento entre ustedes, y vuelvo a repetir, en un país con tantas libertades, en un país donde se juzga y en ocasiones hasta los niños pequeños se les va infundiendo un espíritu de libertad. Pues ¿qué diríamos más que de libertad, de libertinaje? Y que no forcen al niño, y que no dejen a los pequeños que sean como ellos quieren ser. Pero yo quiero que sean, no, usted no los force, déjenlos que ellos sean lo que quieran ser. Va forjando en nuestra mente, va forjando en nuestro pensamiento un espíritu de libertad en el cual no queremos estar sujetos ni que nadie nos gobierne, en donde toda clase, hermanos, de libertades se nos propician, porque aquí nadie puede ser frenado siempre y cuando no ofenda al prójimo y respete el derecho del otro. Libertinajes, libertades, tentaciones, provocaciones, diversiones, hermanos, malsanas. Nadie puede juzgar al otro, nadie puede criticar. Déjelo que viva su vida, déjelo que ande como él quiera, déjelo que practique lo que a él le guste, que haga lo que a él le plazca. Y de esta manera, en este pensamiento que, hermanos, estamos viviendo, nosotros también quizá nos estemos asimilando. Y viviendo en esa asimilación hacia el mundo, estamos nosotros queriendo gobernarnos por nosotros mismos y dejar la santa palabra de Dios, que era que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, que no andéis otra vez como los otros, ¿qué cosa? Que andan en la vanidad. Nadie puede criticar, déjelo que viva su vida, déjelo que ande como él quiera, déjelo que practique lo que a él le guste, que haga lo que a él le plazca. Y de esta manera, en este pensamiento que, hermanos, estamos viviendo, nosotros también quizá nos estemos asimilando. Y viviendo en esa asimilación hacia el mundo, estamos nosotros queriendo gobernarnos por nosotros mismos y dejar la santa palabra de Dios, que era que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, que no andéis otra vez como los otros, ¿qué cosa? Que andan en la vanidad. ¿Será muy diferente la situación actual a la de aquellos tiempos? Que andan en la vanidad de ¿qué cosa? En la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento, ¿qué cosa? Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, por esa dureza, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros, mas vosotros, no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad hay una análisis en ese entender, en ese comprender, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Estamos hablando, estamos diciendo, ¿por qué este pensamiento? ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué esta idea que, hermanos, estamos tomando de la vida que había en Éfeso? Porque no estamos haciendo nada más. No somos nosotros los únicos. Hoy, si hubiéramos vivido en aquel tiempo, tal vez no hubiéramos tenido tantos problemas, ni tantas tentaciones, ni tantas provocaciones. El diablo es el mismo. Las tentaciones son las mismas. Las provocaciones están en la misma circunstancia. El espíritu del mundo que vive en esta vanidad de queriendo alcanzar cosas vanas como cosas sublimes, sigue siendo ¿qué cosa? Que no andéis como andan los otros gentiles en la vanidad de ¿qué cosa?
Parece que es un texto escrito para hace 2000 años, o es un texto para nosotros. Andan todavía los gentiles en la vanidad de su mente, viven ajenos de Dios, hay dureza en su corazón para oír la palabra del Señor. Sí. Entregados como están también a las iniquidades y a las maldades, no quieren saber de Dios, no quieren saber de Cristo. Para ellos Cristo y Dios solamente es una asociación momentánea en la cual se van a divertir por un instante para pasar el tiempo, pero entregarse, consagrarse. Por eso los ves tan afanados en las cosas del mundo. Es el país donde más prosperidad hay, es el país donde más grandezas existen, donde más riquezas se acumulan. ¿Para qué? El hombre que construyó esos edificios enormes, hermanos, que se levantan y se yerguen majestuosos en el centro y que con tanto sacrificio lo hizo, ¿dónde se encuentra? Ahí está ya en el polvo tirado, cubierto. Y todo aquello que hizo, la vanidad de su mente le hizo ilusionarse que iba a ser para él, que iba a vivir allí, que iba a estar acá allá, pero la realidad fue otra. Hoy debajo del polvo de la tierra, ahí está. Y aquellas grandezas fueron vanidades de qué cosa? Vanidades de nuestra mente. Vanidades en que el diablo nos arroba a nosotros y nos sujeta y nos lleva cautivos y vivimos con yo voy a tener. ¿Qué vas a tener? De allí Dios nos ha librado. De ahí Dios nos ha sacado. No es cierto lo que nuestros ojos ven. Somos la gente que vive, como dijera el apóstol San Pablo, no somos de aquellos que viendo nos entusiasmamos, porque las cosas que se ven son qué cosa, no viendo lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, es perecedero, mientras lo que no se ve es qué cosa, mientras lo que no se ve es eterno. En esa mente, en ese pensamiento vivimos nosotros, que no estamos ¿qué diríamos? Atraídos solamente por las cosas terrenas, porque no somos más que unos peregrinos en este mundo. Nuestra vista, nuestra mirada, nuestros propósitos, nuestro tesoro no está aquí. ¿Está en dónde? No es sobre, yo voy a tener. ¿Qué vas a tener? De allí Dios nos ha librado. De ahí Dios nos ha sacado. No es cierto lo que nuestros ojos ven. Somos la gente que vive, como dijera el apóstol San Pablo, no somos de aquellos que viendo nos entusiasmamos, porque las cosas que se ven son qué cosa, no viendo a lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, es perecedero, mientras lo que no se ve es qué cosa, mientras lo que no se ve es eterno. En esa mente, en ese pensamiento vivimos nosotros, que no estamos ¿qué diríamos? Atraídos solamente por las cosas terrenas, porque no somos más que unos peregrinos en este mundo. Nuestra vista, nuestra mirada, nuestros propósitos, nuestro tesoro no está aquí. ¿Está en dónde? Que no se ve, pero que es qué cosa, que es eterno. Entonces, diciendo en aquel lamento en que el Señor, hermanos, sentía con grande tristeza y con grande amargura, hermanos, viendo el acercamiento de aquel término de este mundo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿se va a qué? Se va a resfriar, se va a ir debilitando, se va a ir acabando. Aquella actitud de arriba y no en las de la tierra, porque decíamos con el texto, porque muertos somos y nuestra vida está escondida con Cristo. ¿En quién? Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Pero como que el mundo, la vanidad de la mente, el alejamiento de Dios, la multiplicación de la maldad, las tentaciones, las provocaciones, van enfriando en nosotros este antiguo pensamiento. Y sin quererlo, poco a poco nos vamos asimilando al mundo. Sin quererlo, poco a poco nos vamos conformando a sus costumbres. Sin percibirlo, estamos obrando como ellos están obrando. Y decimos, no soy del mundo,
pero hacemos las cosas del mundo. Por eso el Espíritu de Dios en esta mañana quiere que nosotros recapacitemos y volvamos nuestros ojos a este pensamiento espiritual. Yo conozco tus obras. No vaya a ser este texto para nosotros. No vaya a llegar a nuestro corazón y, hermanos, como un golpe fuerte, nos vaya a hacer comprender que estamos en esa misma situación. Yo conozco tus obras. ¿Que ni eres qué cosa? Frío. Ni eres qué cosa, ni eres caliente. Y por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino eres tibio, yo te qué cosa, dice el Espíritu de Dios, yo te vomitaré qué cosa, yo te vomitaré de mi boca. Hay una clara exigencia de parte de Dios. Porque en el texto que leíamos nosotros, hermanos, hace un instante decía el Espíritu de Dios, porque vosotros no habéis aprendido así de quién. ¿Verdad que el versículo 21 de Efesios 4 que acabamos de leer, no habéis aprendido de qué, así de quién? Porque vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si es que habéis comprendido esa verdad que está en Jesús, y vamos en seguimiento de esa verdad. Él nos mostró el camino y, hermanos, en ese ejemplo, en estar viendo la imagen de Cristo, vimos a Cristo todo el tiempo activo. Me conviene obrar las obras de ¿quién? De mi Padre. Entre tanto que el día dura, yo tendré que trabajar. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Ese es el Cristo que nos fue mostrado. Es el Cristo que nos llamó a nosotros y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Así aprendimos de Cristo, así aprendimos a Cristo, así le conocemos a Cristo. Un hombre, hermanos, que amaba las cosas terrenas y se endiosaba por querer ser grande en el mundo. No, le dijo el tentador, si de veras tú quieres tener una bendición, ven, inclínate a mí y ves todos los reinos y ves todas las grandezas, todo eso te lo voy a dar. Si tú postrándote. ¿Y qué dijo el Señor? ¿No habéis aprendido así de quién? ¿No habéis aprendido así de Cristo? Despreciando las glorias, despreciando los placeres, despreciando los títulos, despreciando las dignidades, despreciando las grandezas, despreciando las monarquías, despreciando los reinos. Nos dejó una palabra, hermanos, de vida para nosotros. Retírate de aquí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo ¿qué cosa? Y a Él solo servirás. Eso aprendimos de Cristo, eso nos enseñó Cristo, en esa enseñanza vivimos nosotros. Solo los que cierran, hermanos, sus ojos, no podrán ver estas grandes bendiciones que tenemos de parte de nuestro Dios. Consideremos esta obra perfecta, hermanos, que a través del tiempo y a través del espacio ha perdurado en nosotros y vive, hermanos, hasta nuestra fecha. No habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido así de Cristo. A Él lo tenemos como imagen, a Él lo tenemos como blanco, y tras de sus pisadas hemos de seguir nosotros. El alma que tiene esta fe y esta confianza canta con alegría ese hermoso himno, quiero seguir las pisadas de quién. Pero qué triste es que lo decimos a veces de labios y nuestras obras son contrarias. Por eso el Espíritu de Dios está requiriendo de nosotros que nos analicemos. ¿Somos fríos? ¿Somos calientes? ¿Somos tibios? Vamos a analizar de tres maneras en esta reflexión, en esta meditación espiritual. ¿Quiénes son aquellos que viven en la tibieza? ¿Qué peligro hay para estos corazones que de esta manera han dejado llevar su corazón? Y también vamos a buscar con la ayuda del Señor la manera de librarnos de ese estado. Con esperanza, dice el Espíritu de Dios, ojalá fueses frío. ¿Y por qué el Señor dice que ojalá fueses frío? Porque ese espíritu que se ha apartado, ese hombre o esa mujer que ha dejado las cosas de Dios, no viene a sus oraciones, vive en pecado, se ha entregado a la degeneración y solo vive para el mundo y para sí mismo.
está en desgracia de Dios y Él lo sabe. Está abandonada de Dios y ella lo sabe. A lo mejor puede ser que un castigo, a lo mejor puede ser que una, hermanos, desilusión, a lo mejor puede ser que, hermanos, un llamado de Dios, ¿por qué no de hacerlo así? Le haga reconocer su situación que antes tenía y ya abandonado de Dios, en desgracia de Dios, viviendo continuamente el pecado, pueda un día avergonzado o avergonzada aquella persona arrepentirse y decir, no cabe duda, yo ando frío totalmente, estoy muerto delante de Dios, y busque, hermanos, el rostro del Señor si quizá le llegase un castigo a su vida. Esto lo merezco porque ¿qué cosa? Por eso dice, ojalá fueses frío, porque en el frío hay ¿qué cosa? Hay alguna esperanza. Estos no son tibios, estos son totalmente ¿qué cosa? Totalmente fríos. No tampoco hablamos de aquel hermano que por algún error o por alguna falla en su vida, hermanos, que pues el diablo le engañó. Fue seducido, pero no lo hizo con la intención. No lo hizo con el propósito. A veces, hermanos, en nosotros, decía el hermano Aarón, mientras vivimos en esta carne, nos vemos sujetos a esas pasiones que jalonan y nos quieren arrastrar. Y nos llevan a veces cautivos, y aunque nosotros queremos, de pronto nos engañó Satanás. Y caímos. Claro. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que no hay justo que haga bien y ¿qué cosa? Y nunca peque. Este no es tibio, es alguien que por un error, ¿qué cosa? Cayó en una falta, pero que se manifiesta inmediatamente su dolor, su sentimiento, como aquel fornicario de Corinto, hermanos, avergonzado y acabándose su cuerpo y desgastando su cuerpo porque había vergüenza. El apóstol había avergonzado y no podía soportar aquella vergüenza por su pecado que había cometido. ¿Cuántos podrá haber así? Que, hermanos, seducidos por Satanás, hoy viven avergonzados, por allá se arrinconan, llorando, hermanos, en un rinconcito. Señor, mi pecado está siempre, ¿qué cosa? Estos no son fríos, estos no son tibios, son gente que cayó en un error, que cayó en una falta, y que allá lo vemos nosotros, que no se atreve ni a acercarse y se siente indigno de estar, hermanos, en el pueblo del Señor. ¿Cómo es posible si yo cometí una falta? Pero él sabe que fue un error y por eso llora amargamente y se conduele y dice, no lo volveré yo a hacer. Estos no son tibios. ¿Sabes cuáles son los tibios? ¿Sabes en qué se manifiesta ese espíritu, hermanos, de tibieza que a veces entra en nosotros? En aquellos que creemos, como aquel, hermanos, fariseo, tener justificaciones delante de nuestro Dios. Aquel que llega, hermanos, ostentosamente delante del Señor y ve a los pecadores y ve a los que están en iniquidad y en maldad, y luego se alaba a sí mismo y dice, Señor, te doy gracias que no soy como los que, como los hombres que viven en el mundo, ni aún como ¿qué cosa? Que publicano. Doy diezmos, ayuno 2 veces a la semana. No soy como publicano que anda en el pecado y en la maldad. Dijo el Señor, estos están en un error, porque justificándose a sí mismo no están viendo que han olvidado las cosas más esenciales de lo que es la ley. Son aquellos espíritus que a veces se posesionan de nosotros y que, hermanos, viviendo una vida, dice que aparentemente en la iglesia del Señor nos alegramos en las cosas externas. La palabra de Dios llegó a nosotros por un varón de Dios, el hermano Aarón Joaquín, y yo vivo en esa palabra. ¿Vivimos en la predicación o vivimos en las acciones? ¿Vivimos en el recuerdo de aquellas palabras o vivimos en practicar esa doctrina que nos enseñó? No, yo vivo, el hermano Aarón me predicó y yo guardo esta palabra. ¿En dónde la guardas? En una libreta escrita que tenemos allá en un estante. ¿En dónde la guardas? ¿En tu memoria para estar recordando cuando el hermano nos hablaba de esta manera? ¿O en dónde la guardas?
o lo guardas en los hechos? Yo la guardo. Eso nos hace a nosotros creer que estamos, hermanos, nosotros cumpliendo la voluntad de Dios porque recordamos las enseñanzas. Esto nos hace pensar que estamos viviendo en el conocimiento de Dios porque nos hace, hermanos, revivir aquellos momentos. Y si es posible, guardamos algunas fotografías. Aquí estoy yo con el hermano Aarón, aquí estaba también el hermano Samuel, mire, estaba también presente. Los hermanos empezamos a... Y eso nos hace creer que estamos viviendo en comunión con Dios. Cuando no nos examinamos y estamos viendo que a veces nuestros hechos son muy semejantes a los del mundo. Si hablamos de nuestras esposas, de nuestras mujeres, si hablamos de nuestras hijas, si hablamos de nuestros familiares, estamos nosotros condescendiendo y a veces practicando lo que el mundo practica y lo que el mundo hace. Ya nuestras esposas, nuestras mujeres, no andan, hermanos, tan separadas del mundo. Y hasta a veces nos holgamos. Ninguna diferencia hay entre el mundo. Porque tanto en su vestuario, tanto en su arreglo exterior, tanto en su comportamiento, ¿verdad que a veces es difícil diferenciar una cristiana de una pagana? Yo voy a veces en el carro, y cuando voy allá en el carro en Guadalajara, o hermanos, en algunas ciudades como aquí mismo, de pronto volteo y veo yo a una mujer, y digo, allá va una hermana. Hay algunas pequeñitas insignificancias que hacen que se distinga. No, pero ay, hermano, pero es que no es hermana, porque mire, trae aretes. ¿Una qué? Pero en su apariencia es igual. En su apariencia es la misma. Se asemeja porque nos hemos conformado ¿a quién? Porque nos hemos asimilado ¿a quién? Porque estamos viviendo como vive ¿quién? Como vive el mundo. Aquella separación manifiesta. Aquella, hermanos, manifestación totalmente, diametralmente opuesta. Aquellos pensamientos, y estoy hablando porque muchos de ustedes son de Guadalajara y se acuerdan de aquellos tiempos en el cual, ¿qué diríamos? El estigma más grande, hermanos, que tenía la iglesia del Señor era que eran unas mujeres nahualonas y que no se arreglaba ninguno de sus cuerpo o de su cara, y pues eran despreciables por esas cosas. Hoy se ha acabado eso. Hoy se ha terminado eso, porque la doctrina del Señor no lo está permitiendo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos endurecido poco a poco nuestro corazón. Porque las enseñanzas que se nos dan desde este lugar parece que no son para nosotros. Eso es para los nuevos. Eso es para los que van apenas entrando. Eso sirve para los, pues sí, pues claro, apenas, ellos sí, pero nosotros tenemos una mayor obligación. Tanto más tiempo, mayor acercamiento a Dios debemos de tener nosotros. ¿Y qué hablamos? Estamos poniendo a las hermanas, estamos diciendo de las hermanas, criticándolas en su comportamiento. Y estamos hablando de nosotros. Y nosotros que debemos de manifestar ese conocimiento, esa similitud o esa semejanza, no con el mundo, sino con ¿quién? Con Cristo el Señor. Esas imitaciones, no del mundo, sino esas imitaciones de ¿quién? Esas imitaciones de Cristo. Bueno, pues es cierto que la palabra del Señor nos dice de esta manera y pues nos está exhortando a nosotros, pero pues eso es pues nomás para frenarnos, pero no las debemos poner por obra. ¿Así es? ¿O las debemos de poner por obra? ¿Para qué está escrita la palabra? Estas emperos son ¿qué cosa? Para que creyendo en ellas tengáis ¿qué cosa? Y creer es ¿qué cosa? Obedecer. Querer es obedecer, pero no. Estamos en un país con tanta libertad. Estamos en una ciudad donde el libertinaje, hermanos, se ceba y se gloría, hermanos, alrededor nuestro. Y nosotros paulatinamente estamos yéndonos hacia ese lado.
caminando, hermanos. Parece que no sentimos, pero ahí estamos. Ya no hay ninguna diferencia entre nuestro comportamiento y el comportamiento de los humanos. Decimos que somos cristianos y vivimos en murmuraciones. Decimos que somos cristianos y vivimos en querellas. Decimos que somos cristianos y acudimos a la iglesia solamente para oír, como si se oyera un cantor de amores, a ver si se acomodó bien y tuvo los textos que correspondían al estudio que estaba dando, y nada más los guardamos en nuestra libreta o quizá en nuestra mente para decir, sí se acomodó bien, sí habló, sí el texto fue congruente con su explicación, pero de ponerlo por obra, de practicarlo, eso está muy, muy lejano. A más de que si nosotros empezamos a ver nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestro vocabulario, no hay ninguna diferencia entre nuestro vocabulario y el de los gentiles. Como ellos dicen malas palabras, decimos nosotros malas palabras. Como ellos engañan, también nosotros engañamos. Como ellos mienten, también nosotros mentimos. Y en las diversiones, ya no se diga, estamos en la misma circunstancia. Allá donde ellos se reúnen, allá nos reunimos nosotros. Ahora hasta el mundo, hasta el diablo nos ha facilitado más. Antiguamente yo me acuerdo que era un escándalo y voltear a ver los hermanos que están de Guadalajara, andar en esas distracciones de teatros y de cines, se fue. ¡Qué escándalo! Allá andaba metido en un teatro y en un cine. No. El diablo nos lo facilita, lo traemos a nuestro hogar. ¿Lo traemos a dónde? En nuestro hogar lo tenemos. Ahí nos divertimos. Ahí nos ha puesto un aparato y nos facilita para que vayamos y compremos y tengamos diversiones. ¿Y qué clase de diversión quieres? Ahí está. No andamos en la vanidad de nuestro sentido. No andamos como el mundo. El mundo anda allá, nosotros no. Ocupando ese tiempo que solo a Dios, ¿qué cosa? ¿Cuál es el mandamiento grande? Se acercó aquel a preguntarle al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento grande de la ley? Y le contesta el Señor, el mandamiento grande de la ley es este: amarás a Dios ¿con qué cosa? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Este es el principal y gran ¿qué cosa? ¿Y qué es nuestra mente? No es entregarnos todo para el servicio de nuestro Dios. ¿Y qué es nuestro entendimiento? No buscar las cosas que a Dios corresponden, pero estamos tan entretenidos. Les decía yo a los hermanos en la ciudad de Guadalajara, porque lo tomaba yo para ellos primeramente, aunque primeramente la enseñanza también viene a su hermano. Y en eso a veces yo siento vergüenza, hermanos, pues qué diríamos, en la exposición de la palabra, porque su hermano ha consentido en muchas ocasiones y no ha sido duro para reprender y para llamar la atención. Las horas que se ocupan para las cosas de Dios, los bienes que deben de ser para servicio de Dios, los estamos utilizando para cosas carnales y terrenas. El profeta Isaías decía, ¿por qué gastáis vuestro dinero? No en pan, y vuestro trabajo no en hartura. Porque ahora nuestra principal intención y nuestro principal trabajo es tener esos aparatos que nos van a ayudar a ser más santos, a tener más libertad para alabar a Dios, a prepararnos para bendecir su nombre. ¿Para qué? Para frenarnos, para entretenernos, para distraernos. ¿A quién están distrayendo? A nuestra alma. Mira cómo se alegra nuestra alma con las novelas. Nuestra alma está que salta de alegría. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Quién está saltando de alegría? Nuestra carne. Y nosotros muy felices. Y nosotros muy satisfechos. Y nosotros qué tranquilos estamos pasando ese tiempo. Estoy diciendo las distracciones que el mundo nos pone. Cuando seamos más sucios en nuestra vida y aquellos aparatos los ocupemos para corrompernos y pervertirnos y degenerarnos.
porque eso es lo que ofrece el mundo. Les decía, en la ciudad de Guadalajara, y con tristeza pudiera ser, por ahí alrededor se han puesto, hermanos, algunas tiendas que ofrecen estas diversiones. Y qué dolor, hermanos, cuando escuchaba de aquellos pues que llevaban la acusación delante de su hermano, y lo que más nos duele, que esos hombres que están en esas tiendas y esas mujeres se burlan y dicen, si hay alguien que se corrompa en vistas pornográficas, son los de la hermosa provincia. Qué triste es sentir y escuchar esas palabras de aquellos. Ojalá sea solamente en Guadalajara y ustedes estén libres sirviendo al Señor. Pero si no, también para ustedes es la reprensión. También para ustedes es el llamamiento del Espíritu de Dios. Porque si dijéramos en lo aparentemente sano, porque nada es sano, nuestro tiempo lo está ocupando en qué cosa. El cuidado del hermano Aarón. La enseñanza, hermanos, y la preocupación que tenía, a ver qué es lo que vas a hacer, y nos tenía desde pequeños aprendiendo, y aprenderse los libros de memoria, y Génesis, ahora al revés, Malaquías, Zacarías, Ageo, Sofonías, Habacuc, ahora apréndanse unos estudios, y hoy no, porque no tenemos tiempo. ¿Y por qué no tenemos tiempo? Porque lo estamos ocupando ¿en qué? ¿En distracciones a qué? Ni los ojos se cansan de qué cosa, de estar viendo, ni los oídos se cansan de qué, las cosas de Dios. Lamentamos a veces, pues me tengo que ir y hay mucho tráfico porque pero quisiera estar por venir a la iglesia o por estar en las distracciones materiales. Qué satisfacción del hombre que dice que llega, hermanos, a traer el relajamiento a su cuerpo y el descanso, y ese descanso lo utiliza en las cosas, pues qué diríamos, de entretención, de llevar nuestra mente a otro lugar. El Señor nos vuelve a decir a nosotros, ojalá fueras qué cosa, frío, ojalá fueras qué cosa, pero por cuanto eres qué cosa, vivimos como el Espíritu de Dios quiere que vivamos. ¿Quiénes decíamos, hermano? ¿Y quiénes son estos espíritus, hermano, que viven en la tibieza? ¿Seremos nosotros? ¿Estaremos nosotros en ese pensamiento espiritual, hermanos, en el cual el Señor los está viendo? Tú y yo estamos ocupando nuestro tiempo en las cosas materiales. ¿Cómo vive nuestra familia? ¿Qué enseñanzas tenemos para ellos? Nos estamos instruyendo en las cosas de Dios. Déjalo, el niño que piense, la niña que piense, que haga lo que quiera. El Espíritu de Dios dice, instruye al niño en su carrera. Y así cuando fuere viejo, ¿lo estamos instruyendo en qué? ¿En diversiones? ¿En tentaciones? ¿En provocaciones humanas? Cuando fuere viejo, ¿no se va a qué cosa? Estamos lamentando, y que hermano mi hijo, y que hermana mi hija, y que hermano no quiere obedecer, y no quiere acercarse, y mire yo le llamo, claro, en eso lo que cosa, en eso lo educamos, en eso los instruimos, y cuando llegan a viejos, ¿no quieren qué cosa? La mayoría de nosotros, yo no hablo introduciéndome aquí porque yo no soy residente en este país, hablo a los hermanos que están viviendo en este país y yo me meto como residente de mi país también. La mayoría de nosotros venimos de un país extraño a este. Venimos de ciudades o de pueblos pequeños, o de rancherías, en donde, hermanos, era un escándalo. Claro, estoy hablando en la iglesia. Qué esperanzas que nos comportamos como nos comportamos en este país. Que nos comportáramos como nos comportamos en esta ciudad. Allá vivíamos y a la otra cuadra vivía el hermano y allá a la otra cuadra estaba enfrente, rodeados, y siempre, no, pues si nos ven los hermanos nos van a castigar y nos van a... Aquí no, aquí vivimos tan aislados. Hermano, ni cuenta se dan. Nos vemos solamente cuando venimos a la iglesia porque vivimos tan alejados de unos de otros. Pero no vivimos alejados del Señor. ¿El Señor en dónde está? ¿Sabe nuestras acciones? ¿Veía lo que hacíamos por allá en nuestros ranchos?
Verá lo que hacemos en nuestras aldeas o en nuestros pueblos pequeños. Verá lo que hacemos en esta gran ciudad, o los edificios van a cubrir. Si subiera a los cielos, decía el salmista, y si en el abismo asciende mi estrado, si dijere las tinieblas me encubrirán, lo mismo te son, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz. ¿A dónde nos esconderemos de nuestro Dios? ¿A dónde iremos de su Espíritu? Es el mismo Dios aquí, en Estados Unidos de Norteamérica, que allá en las repúblicas centroamericanas, o que en las aldeas de México, o que en los pueblos de México, porque allá llevamos una vida muy distinta. Porque allá, vecinos unos de otros, pronto estaba el hermano a llamarnos la atención. Allá pronto estábamos a procurar ocultar nuestros aparatos para que no los vieran, pero aquí es tan común. Aquí el que no tiene esas diversiones se le ve como un fenómeno. O está fuera de sí, o es una persona, no sé, y nosotros los estamos asimilando ¿a quién? Asimilando al mundo. El apóstol Pedro nos decía a nosotros que no olvidáramos nuestra condición espiritual. En la primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 nos da a nosotros ese pensamiento, nos da a nosotros esa pues ¿qué diríamos? Esa idea, porque nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Y como luz del mundo, el apóstol nos está incitando a nosotros a vivir una vida de honestidad, de limpieza, de santidad. Amados, ¿qué dice? Yo ruego. Hay un deseo, hay una advertencia, hay un anhelo. Yo ruego. ¿Qué rogaba? Que viéramos nuestra condición, que examináramos el estado en que estábamos. Yo ruego, ¿como a qué cosa? Como a extranjeros y peregrinos, que ¿qué cosa? Que os abstengáis de los deseos, ¿qué cosa? Esos deseos carnales que batallan ¿contra quién? Contra nuestra alma. Nos hace ver nuestra condición. ¿Qué somos? Extranjeros. ¿Qué somos? Peregrinos. Ustedes, hermanos, y su hermano que está entre ustedes, mejor que nadie puede comprender esta situación. A veces decimos, viviendo en una nación donde el dominio anglosajón está sobre las demás etnias, sobre los demás que viven en este lugar, como que se nos señala más. Y a veces con tristeza, barrio de latinos, barrio de suciedad, barrio de latinos, barrio de pleitos, barrio de latinos, barrio de mafias, barrio de latinos, barrio de pandillas, ¿verdad? Se nos señala, no creas, donde quiera hay, pero por ser una minoría, se nos ¿qué cosa? Se nos señala más. No estamos hablando de la minoría material, estamos hablando del sentido espiritual. Así debemos de ser como la minoría que se nos está viendo, se nos está observando, se nos está analizando. Yo estaba, hermanos, en aquellos lugares de Miami, hermanos, hablando con los hermanos y platicando, y lo principal era cuando llegaba yo y le invitaba yo a una persona allí, y pues hablaba un poco de español, y le decía, lo invito, venimos a unas cosas, ¿en dónde? Allá en el barrio, allá donde se